El frío era implacable en Alaska. El viento ululaba entre los árboles cubiertos de nieve y la pequeña cabaña de madera se mantenía firme contra la tormenta. Dentro, junto a la tenue luz de una lámpara de aceite, un anciano de rostro curtido por el tiempo y la soledad removía las brasas de la chimenea. Don Elías llevaba años viviendo solo. Desde la muerte de su esposa, no había encontrado razón para quedarse en el pueblo. Decidió mudarse a una cabaña en los bosques de Alaska, donde el silencio y la naturaleza le brindaban la paz que tanto necesitaba. Lejos del ruido de la civilización, pasaba los días pescando en el lago congelado, recogiendo leña y sobreviviendo al crudo invierno. Una noche, mientras bebía un café caliente, escuchó un sonido inusual en la puerta, un leve gemido, casi imperceptible entre el viento. Frunció el ceño y se levantó con cautela. Al abrir la puerta, la nieve entró en torbellinos, y ante sus pies vio una pequeña silueta temblorosa. Era un cachorro, pequeño, negro y robusto, con las patas hundidas en la nieve y los ojos suplicantes. «¿Y tú de dónde saliste?», murmuró don Elías, mirando alrededor. No había señales de otras huellas, solo las del cachorro. El perro apenas movió la cola y gimió otra vez. Parecía haber caminado mucho en la tormenta. El anciano suspiró. No quería una mascota, ya tenía suficiente con cuidar de sí mismo, pero tampoco era un hombre cruel. Con resignación se inclinó y tomó al cachorro en brazos, llevándolo adentro. Lo secó con una manta vieja y le ofreció un poco de agua. El animal bebió con avidez, aún temblando. «Mocoso, no sé qué voy a hacer contigo», dijo el anciano, sentándose en su silla. El cachorro lo miró con ojos brillantes y apoyó la cabeza en su pierna. Don Elías suspiró otra vez, pero no apartó la mano cuando el perrito se acurrucó a su lado. Así, sin darse cuenta, el pequeño Rottweiler había encontrado su hogar. Los días pasaron y el cachorro se quedó. Al principio, don Elías insistía en que no lo quería, que en cuanto terminara el invierno lo llevaría al pueblo. Pero las palabras se desvanecían cuando, cada mañana, despertaba con el perrito dormido a los pies de su cama. El tiempo pasó y el cachorro creció. Se convirtió en un perro fuerte y leal, con una musculatura poderosa y un instinto protector. Don Elías lo llamó Thor, como el dios del trueno. Thor aprendió a moverse entre la nieve, a cazar pequeños roedores y a alertar a su dueño cuando algo no estaba bien. Más de una vez, don Elías se preguntó cómo había vivido tanto tiempo sin compañía. Una tarde, mientras partía leña, miró al perro, que lo observaba con atención desde la entrada de la cabaña. «Eres un buen perro, Thor», murmuró, y el Rottweiler movió la cola con energía. Por primera vez en mucho tiempo, don Elías sonrió, pero la calma no duraría para siempre. Fuera, en la inmensidad del bosque, ojos hambrientos acechaban entre la nieve. Los años pasaron en la cabaña de Alaska y don Elías y Thor se volvieron inseparables. Lo que al principio parecía una simple compañía se convirtió en un lazo inquebrantable. El anciano ya no podía imaginar sus días sin el Rottweiler. El perro había crecido hasta convertirse en un animal imponente. Su pelaje negro brillaba bajo la luz del sol invernal y su musculatura era fuerte y poderosa. Pero más allá de su físico, su lealtad y valentía eran lo que más destacaban. Juntos sobrevivían en la naturaleza. Don Elías le enseñó a rastrear en la nieve, a reconocer los sonidos del bosque y a detectar cualquier peligro. Y Thor, con su instinto agudo, siempre permanecía alerta. Sin embargo, el invierno de aquel año fue más duro que nunca. Las tormentas de nieve se volvieron más intensas. La leña comenzó a escasear, y la comida también. Don Elías debía hacer viajes más largos para encontrar suministros, y cada vez que salía de la cabaña, Thor lo acompañaba sin dudarlo. Pero algo inquietante comenzó a suceder. Una noche, mientras el anciano dormía, Thor gruñó desde la puerta. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Elías, incorporándose con esfuerzo. El perro tenía las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Sus gruñidos eran profundos, bajos, como si estuviera advirtiendo de una presencia cercana. El anciano tomó su linterna y abrió la puerta con cautela.
La nieve caía en ráfagas y el bosque se veía más oscuro de lo habitual. Al iluminar el suelo, notó algo que le heló la sangre, huellas grandes y alargadas. Lobos. Sabía lo que significaba. Los lobos de Alaska eran feroces. Y si estaban tan cerca de la cabaña, significaba que el hambre los estaba volviendo desesperados. Thor continuó gruñendo, su cuerpo en posición de ataque. Elías cerró la puerta con firmeza. No podemos bajar la guardia, amigo. Nos están vigilando. El acecho. A la mañana siguiente, el anciano salió con Thor para revisar el perímetro. Las huellas rodeaban la cabaña. No había duda. Los lobos estaban al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. El anciano apretó los labios. Debía reforzar la seguridad. Cortó más leña para encender fogatas nocturnas, revisó su rifle y se aseguró de no alejarse demasiado en sus caminatas. Pero a pesar de sus precauciones, la sensación de peligro se hacía cada vez más fuerte. Thor se mostraba más inquieto de lo normal. Cada noche dormía junto a la puerta, con el oído atento a cualquier sonido. Y entonces el desastre ocurrió. La tormenta y la enfermedad. Semanas después, una tormenta brutal azotó la zona. El frío era insoportable y la leña casi se había agotado. Don Elías, a pesar de su edad, decidió salir a buscar más madera. No podía permitirse quedarse sin fuego o el invierno lo mataría. «Quédate aquí, Thor, no tardaré». El perro no quería dejarlo ir solo, pero Elías insistió, salió con su hacha, abrigado lo mejor que pudo, y se adentró en el bosque. Pero no contaba con la intensidad de la tormenta. El viento aullaba como una bestia salvaje y la nieve cubría sus huellas en segundos. Don Elías intentó cortar madera rápidamente, pero un mareo lo golpeó de repente. El frío estaba debilitando su cuerpo. Había subestimado su resistencia. Intentó volver a la cabaña, pero no recordaba el camino. La tormenta lo había desorientado. Elías estaba perdido. Con cada paso, sus piernas se volvían más pesadas. Su respiración era difícil. La nieve lo envolvía y sus fuerzas se desvanecían poco a poco. No, puedo. Cayó de rodillas. Su visión comenzó a oscurecerse. La nieve seguía cayendo sin piedad, y en la distancia, ojos brillantes lo observaban entre la ventisca. ¡Lobos! El anciano estaba indefenso, y los depredadores lo sabían. El viento rugía como una bestia salvaje, levantando la nieve en remolinos que dificultaban la vista. Don Elías apenas podía moverse. Sus extremidades estaban entumecidas y su cuerpo pesaba como si el hielo lo estuviera reclamando. Pero no estaba solo. Los lobos estaban allí. Sus siluetas se deslizaban entre la ventisca, rodeándolo lentamente. Ojos brillantes, colmillos afilados. Eran varios, demasiados. El anciano intentó levantarse, pero sus fuerzas lo traicionaron. El frío lo había debilitado demasiado. Uno de los lobos avanzó primero, gruñendo bajo, sus músculos tensos, listo para saltar sobre su presa. Elías sintió la muerte acercarse, hasta que un rugido furioso rompió el aire. ¡Crrraf! Una sombra oscura emergió de la tormenta como un relámpago negro. Era Thor. El Rottweiler se lanzó contra el lobo que estaba a punto de atacar, derribándolo con una fuerza brutal. El crujido de huesos al chocar resonó en el aire. Elías apenas podía creer lo que veía. Thor había venido por él. El perro se interpuso entre los lobos y su dueño, el lomo erizado y los colmillos al descubierto. Gruñía con una rabia feroz, como si fuera un demonio nacido de la tormenta misma. Los lobos dudaron por un segundo, pero el hambre los empujó a atacar. Uno de ellos saltó directo al cuello de Thor, pero el perro esquivó ágilmente y con un giro brutal lo mordió en la pata, arrancándole un alarido desgarrador. La sangre manchó la nieve. Otro lobo intentó flanquearlo, pero Thor giró con fiereza y lo embistió de lleno, lanzándolo al suelo. El lobo chilló, pero no se rindió. Elías, aún en el suelo, sabía que Thor no podía ganar solo contra tantos. Debía hacer algo. Con un esfuerzo titánico, logró sacar su rifle, pero sus manos temblaban demasiado por el frío. Intentó apuntar, pero la tormenta y la batalla hacían que fuera casi imposible ver con claridad.
Thor seguía luchando, pero uno de los lobos más grandes aprovechó su distracción y se abalanzó sobre él, mordiéndole una pata. El aullido de dolor del Rottweiler fue como un puñal en el corazón de Don Elías. ¡No! Sin pensarlo más, apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo resonó en la montaña y el lobo más cercano cayó de inmediato, su cuerpo sacudido por el impacto. Los demás retrocedieron. Sabían que ahora la balanza estaba cambiando. Thor, a pesar del dolor, se irguió una vez más, su mirada ardiendo con determinación. Los lobos dudaron. Y después de unos segundos decidieron que la batalla no valía la pena. Uno a uno desaparecieron entre la ventisca, sus siluetas desvaneciéndose en la nieve. El silencio se hizo presente. Don Elías dejó caer el rifle, su respiración entrecortada. Estaba vivo. Pero entonces miró a Thor. El perro tambaleaba, sus patas dejando manchas rojas sobre la nieve. Su costado tenía una herida profunda y su respiración era irregular. El anciano arrastró su cuerpo hasta él, ignorando el dolor en sus propias extremidades. Acarició su cabeza con manos temblorosas. «Resiste, amigo. Aguanta». Pero Thor apenas podía mantenerse en pie. Debía llevarlo a la cabaña. Con el poco aliento que le quedaba, Don Elías hizo lo impensable. Se levantó y cargó a su fiel compañero en brazos. El camino de regreso era una pesadilla. La tormenta seguía azotando. Su cuerpo dolía en cada paso, y el peso de Thor era casi insoportable. Pero no se rindió. Después de lo que pareció una eternidad, divisó su cabaña entre la nieve. Llegaron. Entró con torpeza, cerró la puerta de golpe y dejó a Thor sobre una manta. El perro respiraba, pero con dificultad. El anciano tomó vendas, agua tibia y lo poco que tenía para desinfectar heridas. Hizo todo lo que pudo para estabilizarlo. La noche fue larga, demasiado larga. Don Elías no pegó ojo, temiendo que Thor dejara de respirar en cualquier momento. Pero cuando el amanecer asomó entre las montañas, Thor seguía con vida. El anciano exhaló un suspiro tembloroso y acarició la cabeza de su amigo. «Lo lograste, muchacho». Y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas rodaron por sus mejillas. La tormenta amainó con el amanecer, dejando tras de sí un paisaje cubierto de nieve y silencio. Pero dentro de la cabaña, la batalla aún no terminaba. Thor respiraba con dificultad. Su herida seguía sangrando, y aunque Don Elías había hecho lo posible por limpiarla, sabía que su amigo necesitaba más que solo vendas y agua tibia. «Aguanta, muchacho, no me dejes ahora». El anciano acarició la cabeza del Rottweiler, sintiendo su pelaje cálido y su respiración entrecortada. No podía quedarse de brazos cruzados. Don Elías tomó su viejo abrigo, revisó su rifle y se aseguró de llevar lo necesario. Debía llegar al pueblo más cercano. El problema era que el pueblo estaba a casi 15 kilómetros de distancia y las tormentas recientes habían dejado los caminos cubiertos de nieve profunda. El viaje sería peligroso, pero no tenía otra opción. Se puso en pie con esfuerzo. Sus huesos crujieron, su cuerpo dolía, pero su determinación era más fuerte. Antes de salir miró a Thor. «Voy a traerte ayuda, amigo, no te rindas». El perro, aunque débil, movió levemente la cola. Ese pequeño gesto fue suficiente para darle fuerzas al anciano. El camino del frío. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una batalla. El frío se filtraba en sus huesos, y el viento helado le cortaba la piel como cuchillas invisibles. Pero su mente solo tenía un pensamiento: salvar a Thor. Los kilómetros parecían eternos. En más de una ocasión, sus piernas temblaron amenazando con derrumbarlo. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba aquella noche en la tormenta. Recordaba cómo Thor había luchado por él. «Si tú arriesgaste tu vida por mí, entonces yo haré lo mismo por ti, amigo». Y siguió caminando. Tras varias horas de esfuerzo inhumano, divisó las primeras casas del pueblo. La esperanza entró tambaleándose a la pequeña clínica veterinaria del lugar. «Por favor, ayuden a mi perro», logró decir, con la voz débil y la respiración agitada. El veterinario y 2 asistentes lo ayudaron a sentarse, pero Don Elías insistió. «No me atiendan a mí. Primero, salven a mi perro». El veterinario asintió. «¿Dónde está?».
En mi cabaña, a unas horas de aquí, sin perder tiempo, el hombre reunió lo necesario y junto con 2 ayudantes partieron en una moto de nieve. Don Elías quiso ir con ellos, pero estaba demasiado agotado. Se quedó en el pueblo, esperando con el alma en vilo. Las horas pasaron lentas, tortuosas. Cada minuto era una tortura. Pero cuando vio la moto de nieve regresar, su corazón se detuvo un segundo. Entonces lo vio. Thor estaba con ellos. El perro estaba vendado y aún débil, pero cuando vio a don Elías, movió la cola con más fuerza. El anciano se llevó una mano al rostro, conteniendo las lágrimas. Lo logramos, amigo. Lo logramos. Pasaron varios días en el pueblo, donde Thor recibió tratamiento y cuidados. Se recuperó lentamente, pero con firmeza. Cuando llegó el momento de regresar a la cabaña, el camino de vuelta fue diferente. Esta vez, Thor caminó junto a él, fuerte y orgulloso. Al llegar a casa, don Elías miró la cabaña cubierta de nieve y sonrió con nostalgia. Este lugar nunca más será solitario. Thor se apoyó en su pierna y el anciano supo que ya no tenía miedo del invierno, ni de la muerte, ni de la soledad. Porque mientras su fiel amigo estuviera con él, nunca más estaría solo. La verdadera lealtad no conoce el frío, el tiempo ni la distancia. A veces, el amor más puro no se encuentra en las palabras, sino en una mirada, en una cola que se mueve o en la valentía de un corazón que nunca abandona. Thor y don Elías nos enseñan que, en los momentos más oscuros, el amor y la amistad pueden ser la luz que nos salva. Porque mientras haya alguien que luche por ti, nunca estarás solo.